Nuestro siguiente invitado es Omar Smith, él es director general del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá. Hablando de verano, paseos de playa, ríos y desgraciadamente ahogados ayer. Sí, Don fin de Omar, semana. bienvenido y buenos días. Fin de semana, buenos días, primero que todo, gracias por la oportunidad. Creo que el fin de semana no ha sido bueno para muchas personas. Lamentablemente se han registrado 6, tenemos que decir, son 6 personas que han perdido la vida en diferentes cuerpos de agua. Empezamos tal vez en área de aquí en Chagre, en Colón, eso fue jueves o viernes. Seguidamente Fonseca, Río Fonseca en área de Chiriquí. Y después entonces se suman 3 de un solo, el día sábado en área de, uno de Portobelo y el otro 2 en área de María Chiquita. Y entonces ya con eso estamos, digamos así, sumando la cuantía de 6 otros tuvimos. Es el fin de semana yo creo que más trágico que ha habido. Sí. Yo tenía rato. ¿Cuál fue la fin de semana constante? más trágico, correcto. La causa raíz es la que es interesante. Sí. O sea, a lo que voy es de que no nos quedemos nada más con el tema del ahogado, sino entender las diferentes posibilidades que se están registrando. Una de ellas es el tema del agro. El muchacho se encontraba en actividad recreativa porque estaba con otra persona que iba a trabajar en el potrero. Sí. Ese es uno de los escenarios que ya lo vimos en la estadística del 24. El otro escenario es de que sí, estaba en área recreativa, que es el escenario que digamos que prevalece en este momento, que es el de Chiriquí y los 3 que están ahorita de Colón. Hay uno que va a entrar a, digamos así, lo tenemos como investigación porque sucede y pasa que la persona muere o se desvanece cerca del cuerpo de agua y la primera impresión es decir ahogamiento por inmersión. Y eso no es nueva data, lo que pasa es que ahora uno está verificando o con lupa, bueno, ¿y esto por qué pasó? Y entonces empezamos a verificar que hay algún tipo de patologías tal vez presenciales en el escenario. Igual, aquí hay que esperar que se generen los que, digamos así, son los procesos de necropsia para poder que nos digan a nosotros si fue un ahogamiento por inmersión. ¿Fue en playa o en ríos? Ok, diferente. El Chiriquí fue río, el otro de la comarca también son 2 ríos, los otros 3 fueron playas y mira que este fin de semana la mayoría fue, los 4 de 6 fueron playa. Porque sobre todo el Caribe está revuelto. Sí, lo que le hablábamos ahorita backstage, un tema es de que te encuentras con el escenario de que, y ya lo sabíamos, ojo, tienes un aviso, independientemente del aviso, hay vientos alisios, y reportaba la autoridad competente de que están disminuidos, así que eso entre comillas es una buena noticia para el que está navegando en el Atlántico o en el Caribe panameño, y eso es lo que nos trae las lluvias. Entonces se debilitan los alisios y entonces empiezan a generarse las lluvias. Y el fenómeno aquí es de que estos 2 compañeros que estuvieron en área de María Chiquita muy posiblemente estén relacionados con lo que hablamos en términos de corrientes de resaca. O también no olvidemos de que tenemos una plataforma continental tal vez muy corta y hay corrientes que te pueden estar sacando. Entonces, lo otro en causa raíz, ¿quiénes son las personas? No fueron locales, fueron extranjeros, ni siquiera panameños. Entonces, lo que también nos lleva como a decir, la persona posiblemente no tenía conocimiento, presumió, asumió, no hubo una percepción del riesgo, bueno, se generó el incidente. Y era fuera de cobertura lamentable. de SINAPROC. Sí, de los 5 están fuera de área de cobertura, hay uno que es el de la playa Uberito, que ese es el sexto, que está, digamos, está en la playa del Uberito, pero no estaba dentro de las banderas, o estaba en el límite de las banderas. Es un tema que lo estábamos revisando ayer, pero les decía yo a los compañeros, señores, si está dentro o no dentro, igual es una vida que se perdió, revisemos qué fue lo que sucedió y si hay que hacer correctivos frente a eso, pues se hacen. Y ese caso está, vuelvo y digo, bajo investigación porque estamos esperando a ver qué nos dicen ya las autoridades competentes cuanto a lo que es la posible causa de función, ¿no? Había algunas patologías que estaban presentes en la persona, así que vamos a ver cómo termina. La idea de nuevo es que si tenemos oportunidad de mejora, pues básicamente pues aplicarlas. Sigue lloviendo. Sí, que es rarísimo lo que está pasando. ¿No? Y tremendo aguacero. Ayer cayó en mi casa un tremendo aguacero. No, yo digo que, a ver, aquí haciendo retrospectiva, así me recuerdo siempre de ti y del otro compañero.
Ha llovido ya. Yo recuerdo un martes de carnaval en Cinta Costera, no era en Vía España, hace un montón de años. Hace muchos atrás, años, sí, tienes que razón. llovía. Y yo dije, bueno, para mí como niño era normal, entre comillas, pero claro, no ahora éramos como tú tan estás niños diciendo cuando llovió eso en la Cinta Costera en la Vía España. Correcto, Sí, correcto. 2004, Entonces, ¿qué sucede? 2003 por Que sí, lo que te hablamos ahorita, si hay un debilitamiento de los vientos del norte y esos vientos lo que básicamente generan es que se active la zona de comercio. La autoridad competente lo ha dicho, el INPA ha estado mencionando esto, así que es cuestión de que digamos que nos adaptemos a este proceso. Esto no nos lo dijeron en febrero, esto viene desde noviembre de 24, que íbamos a tener una época seca corta y es lo que estamos ahorita, digamos, viendo. Habiendo dicho eso, no solamente la lluvia, en los, digamos así, nuestras capitales. Está lloviendo en cordillera y se están creciendo los ríos en cordillera en febrero. Y no lo quiero soltar. Hace 2 semanas Bomberos hizo un rescate de 3 personas en el río Caldera. Entonces, ¿a qué voy con esto? No nos confiemos que porque es época seca, los ríos no crecen. El río crece y por supuesto que si usted está desprevenido va a poder sufrir. Pero ¿qué hacer, por ejemplo? Porque esta es una época donde la gente aprovecha sobre todo para ir al tema de los ríos, a cocinar, no pasarla solamente el tema bien. de los ríos, Virna Yulisa, sino que también está, que a mí me pareció una de las muertes más lamentables, esta chica que subiendo los peñascos de Olá se cayó. Ah, sí. Sí, debido al fuerte viento que había. Sí. Sí. O sea, ¿qué hacer? ¿Qué se está haciendo? Yo creo que a ver, son diferentes escenarios. El escenario específico de, si yo estoy en el cuerpo de agua cocinando, me voy a poner que estoy cocinando yo al pie. Y estoy confiando del que río. estamos en época seca, Ahí está. imagínense, estoy confiando que estamos en época El seca. factor es ese, nada de confianza. Usted tiene que estar pendiente. O sea, ¿qué hago yo cuando llego al río o lo que sea? Yo siempre busco una roca y esa es mi roca demarcada. O sea, yo sé que si esa roca empieza a desaparecer, algo está pasando. Hacer un marcaje. Porque nosotros estamos asumiendo de que viene la cabeza de agua. Entonces la cabeza de agua te avisa, entre comillas. Sí, pero lo oyes. Sí, correcto. Tú escuchas el estruendo y cuando tienes el estruendo ya tienes unos segundos para salir. Pero tú tienes ese aviso previo. Cuando tienes el tema de la creciente, él ya es paulatina. O sea, va creciendo, digamos así que en minutos y llega un momento en que el agua del tobillo a la rodilla te tomó 1 minuto, 2 minutos, no te diste cuenta, porque está bueno el cuento, porque está bueno el cocinado, porque no estabas concentrado en el perímetro y te sorprendió. ¿Qué es lo que hay que hacer? Está pendiente a qué está pasando con el cuerpo de agua. Él no necesariamente cambia de color de una vez, Sí. viene acompañado de algunas hojitas y demás que vienen, o material, y eso también es un tema avisor de que está lloviendo en la cuenca alta. Lo otro, estar viendo qué está pasando, si puedes, en la cuenca alta. Si tú ves que está nublado en la cuenca alta, no presumas, eso es lluvia. Sí. Eso es en ese escenario. El otro escenario que también se me olvidaba y es importante indicarlo es que la gente está pescando con línea en el cuerpo de agua. Y por supuesto, como están concentrados en la pesca, descuidan lo que es la seguridad en el perímetro. Y lo otro que sucede es que estoy pescando y de repente se me aparece una iguana. Y me voy tras la iguana. Entonces ya son 2 escenarios que hemos visto que lamentablemente terminan en ahogamiento, que tenían que ver con estos tipos de elementos. Yo estaba pescando y de repente me salió una iguana, fui a cazarla y ahí no llegó, porque la iguana por supuesto cruzó y usted no... Hay algo que a mí me llama la atención y es que como nunca antes, tengo como un par de años de estarlo viendo, la proliferación de cocodrilos. Sí. Es decir, han Tocumen, reportado ataques en de... Tocumen eso dice que es terrible. No. ¿Qué? En Tocumen, en el Tocumen, sector... En el Tocumen, sí. Ajá. En Mira, el Tocumen, en la esto- cinta costera, Sí, sí, sí. en todos lados. En todos lados. Esa es la palabra, en todos lados. Porque entonces uno de los argumentos es que estamos invadiendo Los hábitats del el hábitat del ave. Y yo le decía, ¿y Santa María? O sea, dime qué pasó. Bueno, el porque manglar es a antes nivel tenía ciudad. esos Correcto, pero el manglar no ha sido invadido o sea, a las proporciones que podemos asumir acá en la ciudad. Entonces, ¿por qué allá no? En la villa, el río La Villa, yo tengo que decir que sí hay también. Entonces, y ahí, ojo, no es nueva data, es vieja data. Vieja data. Entonces, no sé. Ya no hay igual digo, depredador natural del cocodrilo, es decir, que éramos nosotros. Nosotros. Entonces, no sé si es que de repente nos estamos moviendo muy friendly con el ambiente. El tema de invasión a lo que es el hábitat, sí es cierto que se está dando. Yo tengo mis reservas en cuanto a si ese es el factor determinante, porque si ese es el factor determinante, ustedes sustentemos. Porque Pero se está hay dando en algo que otros me llama la lugares. atención, Omar, y es que en Playa Teta han reportado cocodrilos en playa, es decir, andando en Sí, agua sí, salada. ¿cómo no? Claro que sí, sí hay. Sí, no es nada más en Teta. Multifacético. Bueno, la de Teta no sabía, Sí, sí. pero tienes en Veracruz,
y Veracruz es vieja data, o sea, la gente le pone nombre y todo, y saben cómo sale y cuándo entra y todo. Y lo otro que también lo puedes ver en muchos lados de costas, en las costas de desembocadura del río La Villa, en el río Santa María también lo tiene, costas de Agua Dulce también lo tiene, en los que son las salinas, todo eso, ahí hay. Entonces, de nuevo, el que ha estado involucrado con esos ambientes dice, pues aquí se tiene más de 20 años, entonces... Pero sí es cierto que había una proliferación, he visto demasiados videos que antes no lo veíamos y teníamos esa herramienta, no la teníamos, ahora la tenemos. Así que yo creo que son como suma de varios factores que queda a la autoridad competente determinarlo, que ya se pronunció el Ministerio de Ambiente, dijo que básicamente tenía que ver con el hábitat, de la invasión del hábitat hacia lo que son los cocodrilos, pero habiendo dicho eso y respetándolo, también es importante de que las medidas de prevención en cuanto a eso, si usted ve al elemento lagarto, no confíe. Grande o chiquito, usted simplemente tome distancia, evite estar en porque un babillo... Bueno, el incidente de ataque a una persona tuvo que ver fue con un babillo. Está hablando de un cocodrilo. Y cuando dices cocodrilo, tú una vez tiras 3 metros, ¿no? Sí. No, pues un babillo. Cuando tú escuchas a la persona cómo te relata el incidente, ¿no? Que él me agarró la pierna y yo me liberé. Eso no pasa con un cocodrilo. Por supuesto. El cocodrilo te da vueltas. Eso, el torno de muerte. Y lo que hay en Tocumen que reportan que entran se mete a los cuartos, que ya no saben qué hacer, que tienen que darle son cocodrilos. Sí. De hecho, nos corrigieron. Al principio nosotros siempre hablamos de lagarto. Sí, son cocodrilos. Nos dijeron que son cocodrilos que tenemos por aquí. La forma del hocico. Correcto, por la forma del hocico de la... Pero qué terrible que tú estés en el portal y de repente salgan de tu propia casa. Acabas de decir Tocumen. Tocumen sí o sí es un tema de invasión de hábitat. Sí, pero allá es donde casi todas las madrugadas recibo en la línea de KW Continente denuncia en esa dirección. No, seguro que sí, hay un tema de hábitat, así que ahí simplemente es cuestión de... A ver, hay mecanismos, no nos olvidemos, y aquí yo utilizo mucho lo que pasa en otras latitudes. Everglades, en el sur de Florida los tienen, y no tienen cortos, o sea, esos sí son lagartos. ¿Verdad? Y eso sí han reportado ataques, secuestros, o sea, hay video de eso y hay evidencia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que usted a los nuestros, que tal vez son de menor dimensión, uno puede ir colocándole ciertas barreras para ir, digamos, limitándole el acceso. Y eso es lo que básicamente debemos ir procurando. Y lo otro es no dejar de verlo. Porque agarras al animal, dejas al perro suelto, y si es perro chiquito, Es que ese es el problema que están Omar, es decir, con estas lluvias, hay viajes ahora en verano, por ejemplo, a las cuevas de Bayano, hay cuevas en Chilibre. ¿Qué se recomienda hacer con eso? Primero es todo al clima, pendiente al clima. Ya tuvimos una fatalidad, recuerdo, casualmente en Bayano, en las cuevas. Creo que lo primordial es estar pendiente del clima. En ese incidente, a mí me tocó analizarlo ya como consultor, digamos, aparte, y una de las lecciones aprendidas fue que no se obvió, habían avisos de vigilancia por parte del INPA, habían una serie, entonces básicamente ahí era suspender la operación solamente por la presunción. Es aquí donde llega el factor de decisión. La persona tiene que estar consciente, aunque usted vaya con un guía, usted puede validar la información y tomar su decisión. Acostumbrarnos a buscar esa información. Todavía no nos acostumbramos a buscar la información. Hoy voy a ver cómo está la marea hoy, voy a ver qué informa SINAPRO, qué informa el INPA. Correcto. No nos acostumbramos porque también y a tener los números de emergencia. Es correcto. Usted debe tener, yo le digo a cada uno, usted tiene que ser su centro de operaciones, que tiene que decidir qué va a hacer en qué momento. O sea, y para eso tenemos varios elementos. Ahora tenemos un montón de información que antes, hace unos años atrás, no la teníamos. Entonces, yo creo que es cuestión también de aprovechar y con la información que se le está suministrando, tome decisiones, aplique acciones. Eso es el mensaje principal, porque ahora no se puede decir que no se está dando la información se está suministrando a todos los niveles y la idea de nuevo es de que la persona, por supuesto, aplique. No podemos poner un guardavidas, no podemos poner un protección civil, no podemos poner un policía o un Senan, un Senafrón en todos los lugares porque todos los lugares es tema de riesgo. Tiene carnavales, señor director, se está preparando el panameño, ya de hecho muchos ya tienen su ruta bien trazada y su cronograma de qué van a hacer. Veía que la semana pasada en el Noticiero del Mediodía nos tiraban información de la preocupación que hay en Penonomé y sus tradicionales carnavales acuáticos, como que estaban muy mal de condición. ¿Qué informe ha recibido? ¿Dónde mayormente, hacia dónde van las personas y dónde mayormente ustedes le van a poner el ojo? Bien, una de las preocupaciones es que no iban a haber carnavales o no va a haber carnaval aquí en la ciudad. ¿Eso qué significa? Que vas a tener mucha movilización hacia el este y hacia el oeste. Tal vez algunos se van ahí al norte, que es al área de las playas, pero sí, entonces frente a ese escenario lo que estamos haciendo es preparándonos.
Estamos reforzando lo que son los sitios de cobertura en playa. Teníamos 19 puntos, vamos a hacer 21 puntos de playa a nivel nacional. Las Mendozas, por supuesto, es una de las áreas. Ya ellos hicieron una evaluación de lo que son los procesos. El Ministerio de Ambiente estuvo presente en el terreno. Nosotros estamos también en el terreno haciendo lo propio. Y lo otro que es correspondiente indicar es de que ya se está represando en las Mendozas. Recuerden que con las Mendozas ahorita es, el que lo conoce es realmente como una especie de quebrada, un río no tan grande, se represa precisamente para poder entonces hacer la actividad de los carnavales acuáticos. Los 80, 90 siempre había un ahogado. Sí. Últimamente parece que se ha controlado mucho. La estadística nos indican los compañeros de Protección Civil de que, digamos así, los últimos años no ha habido registro de ahogamiento por ahí. Pero ahí voy. No había un ahogamiento por inmersión, gracias a Dios, porque hay un dispositivo en el terreno. Y tengo que decir que es un dispositivo férreo. O sea, cuando yo escucho el layout de cómo lo están haciendo, están incluyendo poner barreras y demás. Entonces, claro, frente a ese escenario y la cantidad de personal que estás empeñando, se supone no debe haber ningún tipo de fatalidad. Siempre lo digo, el guardavidas simplemente es un garante. La persona que quiere obviar los renglones se dan. Y uno de los ahogamientos que se dio en las Mendozas fue que la persona se fue en la noche, tipo 2 de la mañana, solo, estaba libando licor y la persona se fondió, digamos. Entonces, una de las cosas que, ¿cómo nos damos cuenta? Porque la persona inclusive, cuando se fue el proceso de recuperación, tenía la botella todavía en la mano. Entonces tú dices, ok, ¿y cómo pasó? Porque se hace un barrido. Se hace un barrido cuando entramos y se hace un barrido cuando salimos. Precisamente para evitar que este tipo de escenarios. Pero después de cierta hora, esos escenarios se pueden perfectamente generar. Bueno, así están las cosas. Así que usted, la gran lección que deja don Omar Smith, su primera barrera de seguridad es uno mismo. Siempre tenga los oídos y los ojos abiertos a donde esté. Antes de bañarse, pues mire dónde están los suyos también. Que cuando uno va con niños, pues uno pues siempre deja de divertirse. Mejor es bañarse de frente a la playa, es decir, de espalda al mar, cuando tiene niños y que estén siempre frente a uno. Así que bueno, así andan las cosas. Gracias, don Omar Smith, director general del Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC.